Cuéntenme, ¿qué saben del autismo y qué han escuchado del autismo? ¿Quién me puede decir algo que haya escuchado sobre el autismo? ¿Nadie? ¿Es una condición poco conocida para ustedes? Cuéntame. A mí me diagnosticaron hace pocos meses con una sé que ya no se debe decir así, pero Muy bien. no me molesta el término. Y yo llegué a ese punto porque me di cuenta que mi hija tenía ciertas conductas repetitivas. Por ejemplo, tenía siempre la manía de poner las cobijas en un orden exacto. Mi hija en ese momento tenía 2 años. Entonces empecé a investigar y vi que era gente muy inteligente, que tenía ciertas cosas como que de manejar en un orden muy específico. También, por ejemplo, la hipersensibilidad a sonidos, a luces, y bueno, eso fue lo que yo pude investigar. Gracias por compartirme. Yo también lo descubrí así. Yo siempre pensé que era nerd. Imagínense eso, yo era la nerd más grande de todos los colegios. Yo podía leer 300 libros en un año. Era de las personas que pasaba solo leyendo libros porque me parecía más cómodo leer que socializar. Entonces todo el tiempo estuve muy encasillada en que era una persona con sobredotación intelectual. Además me subieron 3 años en el colegio porque yo sabía mucho más que las otras personas. Entonces me quedé conforme con el diagnóstico de sobredotación hasta que llegaron y nacieron mis hijos. Y cuando nacieron mis hijos entendí que parece algo que no es tan algo. Parece que es sobredotación, pero tiene que ver con algo más. En nuestro caso fue una bendición, porque nuestros hijos tienen sobredotación intelectual, 2 de ellos, y la niña no, tiene una inteligencia normal, pero en cambio descubrimos a la par, mi esposo y yo, que teníamos autismo. Imagínense esto, mi esposo es un ingeniero electrónico con 3 maestrías, y yo soy una doctora en neuropsicología, y todos nosotros somos autistas. Mi familia es una familia de personas con un trastorno del neurodesarrollo que se llama autismo. Y así como nosotros, hay miles de familias en el Ecuador. Ya lo dijo muy bien Vladimir, 1 de cada 36 personas en el Ecuador tiene autismo. Y muchas de estas personas no tienen un diagnóstico. Primero porque el diagnóstico es carísimo. Puede costar entre $480 y $1.200 un diagnóstico de autismo en el Ecuador. Y segundo, porque hay muchas personas que, como me ven a mí, no muestran un marcador que te pueda alertar, solo que no socializa también con las otras personas, es un poquito tímida o es un poquito introvertida. En las mujeres es más grave porque hay una cultura machista, ¿no? Entonces, en la investigación médica se ha manejado una cultura machista y el sesgo de la información es muy compleja. Todo eso hemos tenido que vivir a lo largo de este tiempo. Puede pasar, por favor. El día de hoy vamos a hablar de la naturaleza del autismo y entender que es una condición de vida. Muchas personas piensan que tener autismo es una enfermedad, pero lo cierto es que el autismo no es una enfermedad. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a encontrar que ninguna persona con autismo es igual a la otra. Miren qué difícil a ustedes, como las personas que van a emitir un criterio legal, les va a tocar entender que ninguna persona con autismo cumple los mismos patrones que la otra. Por ejemplo, habrá personas con autismo que nos encante ver a los ojos y habrá personas con autismo que no puedan sostener la mirada. Habrá personas con autismo que muevan las manos o aleteen y habrá personas con autismo que puedan bambolearse. Habrá personas con autismo que se aprietan fuertemente cuando están felices o ansiosos. Y habrá personas con autismo que no lo hagan, pero terminan deambulando por toda la clase. Habrá personas autistas que son médicos. Habrá personas autistas que son abogados. Y tengo una mala noticia.
las carreras de medicina, abogacía e ingenierías son las personas que más autismo tienen en la población. Es decir, quizás usted está conviviendo con una persona autista y usted le juzga rápidamente y le dice, es que es intransigente, es que solo quiere hacer las cosas de esta forma, es que tiene solo una forma de ver la vida. Quizás no debería ser tan crítico en su juzgamiento porque podría estar hablando como una persona con autismo. ¿Y sabe por qué es eso? Porque muchos abogados tienen algo que se llama infodumping. El infodumping es esa capacidad de buscar, memorizar un montón de artículos de leyes, de reglamentos y estar todo el tiempo metidos ahí. Eso es parte del autismo. Y eso hace que a veces nos convertamos un poquito, mucho más inflexibles de lo normal. Y esa es una de las características del autismo. Un dato clave es que existe una marcada prevalencia, 3-1 se llama, y 4-1 en países desarrollados, de hombres con autismo frente a mujeres con autismo. Hay más hombres con autismo que mujeres con autismo, pero ahora lo estamos investigando más profundamente por este sesgo que les contaba de la investigación médica sobre el autismo. Continuamos, por favor. Entonces nosotros vemos que aquí hay un pilar genético de heredabilidad y complejidad. Lo primero que vamos a ver es que hay una alta heredabilidad. Es decir, si yo soy mamá autista o si mi esposo es papá autista, el 80% de probabilidades va a haber de que tengamos un hijo o una hija con autismo. Y vamos a ver que existe algo que se llama arquitectura poligénica. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un único gen que nos puede demarcar que una persona tenga autismo. Me imagino que en la corte podría decir una persona que está siendo juzgada, por favor, quiero que tengan un trato diferente conmigo porque tengo autismo. Y al juez se le ocurre decir, entonces demuéstreme con una prueba genética que usted tiene autismo. Error. Porque no existe una prueba genética que te pueda diagnosticar autismo, porque hay más de 100 genes comprometidos en el diagnóstico del autismo. Entonces, probablemente pueda ver solo la punta del iceberg y no ver la totalidad. Una prueba de diagnóstico genético está alrededor de los $3,600 y no nos podría decir si esta persona tiene o no tiene autismo, porque deberían pagar $3,600 por 100 para poder entender si esta persona tiene qué tipo de gen. Entonces, eso es una cuestión que yo quiero enseñarles, además del origen de las mutaciones. Hay un origen que se llama novogénico, y este origen quiere decir que muchas personas con autismo en origen novogénico van a tener un 80% de probabilidades porque su padre tiene autismo. Y no necesariamente toda la cadena génica de la familia. Solo con que el padre tenga autismo va a haber un 80% de probabilidad que su hijo tenga autismo. Algo muy importante es que el 80% de las mutaciones que nosotros tenemos tienen una prevalencia en el gen paterno, es decir, el 80% de las veces ustedes van a descubrir que el padre tiene una genética del autismo. ¿Ok? Continuamos, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos esta arquitectura genética, va a tener variantes raras y variantes comunes. Más del 1% de la población tiene algo que se llama variante rara, y menos del 1% de la población tiene una variante común. Una variante rara tiene un efecto biológico generalmente más fuerte y de alto impacto, y tiene un fenotipo que suele estar asociado a la discapacidad. Por eso es que muchas de las personas solo conciben al autismo asociado a la discapacidad intelectual. Y por eso les hice esta primera pregunta, ¿no?
esta primera pregunta tenía este fin, que ustedes puedan evocar en su memoria únicamente a las personas con autismo y discapacidad intelectual. Pero no es así. Tenemos personas con autismo y discapacidad intelectual, tenemos personas con autismo e inteligencia normal y tenemos personas con autismo y sobredotación intelectual y altas capacidades cognitivas. Entonces nosotros tenemos un gran espectro, que es un gran universo en donde ustedes van a encontrar distintas caracterizaciones del autismo. Y el autismo nunca viene solo, muchachos, nunca. El autismo no es puro, solo tengo autismo, no funciona así. Continúe, por favor. There is whole balance es una de las características del enigma del sexo y el efecto protector femenino. Las personas, mujeres con autismo, van a tener características más leves que los hombres. Probablemente estas personas tengan una inteligencia normal o superior y raramente tengan un fenotipo de discapacidad intelectual. Pero eso no quiere decir que han dejado de tener autismo. Y es la hipótesis del umbral, en donde las mujeres requieren una mayor carga genética, significativamente mayor, para que pueda pegar la variante del autismo en las mujeres, ¿no? Entonces, hay una vulnerabilidad masculina hacia el autismo. Esto quiere decir, nuevamente, que se confirma esta teoría de que hay más hombres que mujeres en el espectro autista, porque es más fácil que los hombres tengan esta caracterización genética. Continuamos, por favor. Entonces yo quiero darles esta realidad pericial. El 85% es idiopático. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Puedo acercarme a la pizarra con el micrófono? ¿O puedo? ¿No? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Una de las características principales es que nosotros tenemos correlatos neurodivergentes. ¿Y qué quiere decir esto? Como les decía Vladimir, por ejemplo, no todas las personas que no te ven a los ojos son mentirosos, o están escapando o no te están diciendo la verdad. Y no las personas que sean muy movedizas quiere decir que están mintiendo o están demostrando que hay ansiedad al dar un criterio. O no porque no maneje el mismo discurso en tiempo y en espacio podemos anular ese discurso, sino que hay que hacer un análisis complementario dentro de esto. Porque, como les decía, no todas las personas tienen un autismo puro, podrían estar con algunas comorbilidades como un trastorno posicionista desafiante, un trastorno negativista desafiante, un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad. En las mujeres es mucho más común tener, aparte del autismo, un trastorno límite de la personalidad. En hombres y mujeres es muy común que una persona con autismo además tenga trastorno bipolar. Y todas estas son comorbilidades con las que nosotros vamos a trabajar dentro del proceso diagnóstico. Entonces, qué importante es que usted pueda entender que no solo las personas que no ven a los ojos tienen autismo. Y también que usted pueda entender que no existe una persona con autismo igual a la otra. Y aunque tengan características comunes, el entorno va a ser completamente diferenciado dentro de este proceso. Y cuando nosotros vemos esta parte, nos vamos a dar cuenta, además, que cuando evaluemos a una persona con autismo, vamos a requerir ciertas cosas diferentes. Continuemos, por favor. Primero, voy a despejar el terreno. ¿Qué no es autismo? No es falta de inteligencia, porque puede existir o coexistir con discapacidad intelectual o con altas capacidades o con inteligencia normal. En todos los casos puede haber autismo. No existe solo en el extremo, porque también las películas nos enseñan como el síndrome de Savant y nos dicen, Doctor House, o nos dicen cualquiera de estos muchachos del autismo, y nosotros pensamos
pensamos, sí, es que los autistas solo son así, y no es cierto. No es un trastorno psicótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no presenta alucinaciones. Aunque, y aquí quiero hacer un aunque, hay personas con autismo que además pueden tener depresión de índole psicótico. Hay personas con autismo que además pueden tener esquizofrenia. ¿Sí? Y todo eso vamos a encontrar como una amplia diversidad. Y usted no puede juzgarle a un autista porque ya conoció a uno igual que al que le conoció ahora. Y además no es una conducta voluntaria. Deje de ser autista, deje de bambolearse, quédese quieto, no haga estereotipias, regréseme a ver a los ojos, le obligo a hacerlo. Ya tienes que acostumbrarte a la luz, tienes que acostumbrarte al ruido. No funciona de esta forma, no es una conducta voluntaria. El autismo no se cambia, el autismo se acepta. Y esta fue una de las premisas que la Asociación de Padres de Personas con Autismo desarrolló en este mes de la concienciación del autismo. El autismo no se cambia. Nosotros no podemos cambiar a la persona con autismo porque esta es una condición de vida. ¿Qué nosotros podemos hacer? Aceptar que en el contexto judicial nosotros vamos a tener que acoplar la sala para que pueda haber silencio, bajar las luces para que la persona pueda estar en calma, entender que puede haber un correlato diferente que no puede estar sujeto a una línea del tiempo y sigue siendo válido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como les decía, podría haber con muchas comorbilidades. Hay personas autistas no verbales y hay personas autistas verbales. Y hay personas autistas como yo, verborreicas también, que hablamos mucho. Y todo eso es válido. Continuamos, por favor. Entonces, yo quiero que usted entienda que hay un momento súper fuerte en la trayectoria del neurodesarrollo y el riesgo social. Hay un aumento de la vulnerabilidad social súper fuerte. Por favor, alce la mano. ¿Quién alguna vez ha escuchado un caso de bullying en el colegio? Todos. Sí. Muy bien. Probablemente la persona bulleada sea una persona con autismo. ¿Sí? Qué grave. Porque no tiene las competencias sociales y las habilidades sociales para defenderse. Y eso es lo que va a pesar mucho en la infancia, el no poder comunicarse o el no poder pelear al mismo ritmo de los otros, porque es una lucha y una competencia social de quién es el más fuerte en la infancia. Acuérdense que la infancia también se llama la edad de la crueldad, porque es el momento en donde te juzgan porque eres gordo, porque eres flaco, porque eres alto, porque eres bajo, porque eres lindo, porque eres feo, porque tienes una nariz grande o unas orejas grandes, una nariz chiquita, unas orejas chiquitas. Y todo esto se convierte en una vulnerabilidad para una persona con autismo porque no puede tener todo el argumento necesario para generar unas habilidades sociales. Entonces, si usted recibe un caso de bullying, la primera pregunta que usted debe hacer y debe buscar un perito en neurodesarrollo o en neuropsicología es: ¿tiene o no tiene autismo? Esa debería ser nuestra primera pregunta cuando hemos visto un caso de este tipo. Lo segundo es que en la adolescencia es un punto de corte. ¿Por qué la adolescencia es un punto de corte? Porque viene una etapa que se llama de agremiación. Todos debemos pertenecer a un grupo. El grupo de los nerds, el grupo de los inteligentes o de los buenos, el grupo de los guapos, el grupo de los populares, el grupo de los deportistas. Y muchos se van quedando dentro de este espacio y ya no encajan en ningún lugar. Y probablemente puedan ir buscando nuevos colegios y repitiendo la misma historia, colegio tras colegio tras colegio, sin sentirse adaptados. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque en el Ecuador el diagnóstico del autismo es terriblemente tardío. En las mujeres el promedio de diagnóstico de autismo es 33 años.
A los 33 años la mujer que ha vivido y ha sufrido un montón, recién sabe que tiene autismo. Y en los hombres es 16 años. Cuando en la media poblacional son 18 meses alrededor del mundo. Nosotros, yo exijo siempre esto, debemos capacitar a los pediatras, debemos motivarnos en capacitar a los pediatras, porque ellos tienen que saber qué es lo que está pasando con sus pacientes y cuáles son las señales de alarma sobre esta condición del neurodesarrollo. Y aquí tenemos una parte en la adultez súper importante. Muchos autistas somos supremamente inocentes en algunas cosas. Y te podemos creer un montón de lo que tú nos digas. Porque vamos a ir a buscar, vamos a estar buscando, informándonos y vamos a creer en todo lo que tú dices. Y habrá otras personas que además van a tener dificultades porque pueden hacerles sentir muy culpables de un acto, terriblemente culpables, como que ellos fueran los culpables, y entonces ese señalamiento les hace decir cosas que no han cometido, que no son reales, porque están dirigidos por otras personas. Hay una muy alta vulnerabilidad a la manipulación. Ahí hay que derribar un mito bastante fuerte, y es que los autistas siempre dicen la verdad. No es así. No todos los autistas dicen la verdad. Algunos han aprendido a mentir, porque todo es un aprendizaje. Algunos han aprendido a ver a los ojos para evitar ser juzgados. Algunos han aprendido a no bambolearse para pasar invisibles. Pero luego esto tiene una carga social muy pesada y pueden representarse en sus casas con mucha ira, enojo, irritabilidad o agresividad. Entonces miren cómo se va configurando este contexto y cómo nosotros debemos entender esta figura del autismo ahora. Aunque no pueda haber una mejora funcional en algunas personas con autismo, el aprendizaje va a funcionar muy bien aunque convivan con algunos síntomas nucleares. Eso quiere decir que va a seguir habiendo problemas para mirar a los ojos, dificultades en las habilidades de la comunicación social, dificultades en la autorregulación. Muchas veces ustedes aquí en la corte van a encontrar casos de personas con autismo que les enseñaron un procedimiento en su trabajo y ellos hicieron este procedimiento y les quieren votar porque ahora cambió el procedimiento y la persona no logra comprender cómo hacerlo. Y usted va a tener que proteger los derechos de una persona con autismo. Usted va a encontrar personas con autismo que han sido violentadas sexualmente, pero que no pueden dar una línea de tiempo muy clara. Y usted va a tener que buscar un interlocutor, que es una neuropsicóloga clínica o un neuropsicólogo, que le acompañe dentro de este proceso para poder entender cómo está funcionando la línea del tiempo de estos pacientes. Continúe, por favor. Entonces aquí vamos a ver un perfil clínico. Primero vamos a tener dificultades en la comunicación. Son súper literales, tienen dificultades para narrar hechos de forma cronológica y coherente. Vamos a tener dificultades en la interacción social, pueden tener un escaso contacto visual o un contacto visual atípico o nulo, y van a tener una dificultad severa para interpretar interacciones ajenas. Puedes estarle coqueteando a una persona con autismo y la persona con autismo ni por enterada. Así que cuando se acercan y me dicen, ¡qué bonita la doctora! ¡Ah, muchas gracias! Pero recién me di cuenta, si no me lo decía, ni sabía. Miren cómo funciona esto. También vamos a tener problemas en la cognición, rigidez mental extrema. Yo quiero hacer el proceso de esta forma y no encuentro otra manera de hacerlo. Pensamiento concreto e inflexible y fallas en la teoría de la mente, que es entender la perspectiva del otro. A veces podrían decirnos, es que es un poco psicópata.
sociópata, porque él no se conduele de lo que yo estoy sintiendo, él no se conduele de lo que a nosotros nos está pasando, pero es un fallo en la teoría de la mente y no es una psicopatía. Entonces preste atención a eso, porque pueden tener muchísimas dificultades para comprender el dolor del otro. Otros autistas son ultra empáticos, como Greta Thunberg se llama, ¿no? Y ella es ultra empática con los ballenas, es ultra empática con las personas de Palestina y es ultra empática con los derechos de los animales y sufre por todo, ¿no? Y eso también es parte del autismo. Vamos a tener esta conducta estereotipada, vamos a tener crisis por sobrecarga y vamos a tener una hipersensibilidad en el entorno, nos vamos a sentir muy juzgados constantemente. Y uno cuando tiene un compañero o una compañera con autismo tiene que darse cuenta de eso, que podrían tener esta hipersensibilidad al juzgamiento. Y eso no quiere decir que sea una mala persona ni que sea lábil afectivamente, sino que es parte de su condición del autismo. Entonces, miren, también va a haber una hiposensibilidad. ¿Y qué quiere decir hiposensibilidad? Siempre les digo en mis charlas que una vez yo tenía un paciente con autismo que llegó a terapia y yo le quería coger el brazo para hacer una tarea que teníamos que hacer, la estimulación neurocognitiva, y el brazo estaba así. Le digo, mi amor, pero coja. No, Benito, no puedo coger. Y le decía, mi amor, pero coge el lápiz, tú sí puedes, siempre lo has hecho. No, Benito, esta vez no puedo coger. Y se alza la mano y tenía roto el brazo. Y no había sentido que estaba roto su brazo. En la escuela había estado jugando fútbol, se cayó mal, se rompió el brazo, pero como tiene hiposensibilidad, no sintió lo que le pasaba. Y les voy a dar un ejemplo más, mi hija. Mi hija estaba bailando conmigo un día antes de que se le exploten sus intestinos. Bailaba, saltaba, feliz de la vida. Y al siguiente día se reventaron sus intestinos. El médico nos decía, esto debía haber ocurrido unos 7 días antes, ella ya debe haberse sentido pesada, constipada, con dolor de panza. No ahorita, no doctor. Solo cuando ella tuvo un abdomen agudo, es decir, hecho tabla, recién ahí sintió el dolor, no antes. Entonces, esto también puede suceder. Continuemos, por favor. Vamos a tener implicaciones directas en el contexto judicial. Primero, el testimonio. Puede parecer que el testimonio puede ser incoherente por los saltos en la narrativa y la falta de la expresión emocional, que es lo que ustedes observan constantemente, ¿no? Yo soy perito y yo siempre les veo a los jueces que están observando cómo me pongo, cuál es mi postura, cuál es mi comportamiento al hablar, cómo es mi contacto ocular con ustedes, ¿no? Y esto sucede. En el testimonio probablemente no te verá los ojos, hará un salto, pero no quiere decir que está mintiendo. Segundo, hay una credibilidad de doble riesgo. Vamos a tener los falsos negativos y los falsos positivos. Entonces aquí yo siempre les recomiendo que utilicen un peritaje en SBA, si es que usted quiere comprender con mayor profundidad la credibilidad de este testimonio. Y hay una cosa que se llama la responsabilidad penal, en donde muchas personas pueden lastimosamente echarse la culpa de algo que realmente no es su culpa, pero que está influenciado por el medio. Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual y autismo pueden ser lastimosamente muy moldeables para aceptar una culpa que no es de ellos. Entonces hay que tomar muchísimo en cuenta esta área. Continúe, por favor. Primero, el reto judicial más importante es tener un lente que no sea neurotípico, sino que sea neurodiverso. Por ejemplo, si me evita ver,
es culpable o está engañando. Lo cierto es que no todas las personas te van a ver a los ojos, ¿sí? Y eso no quiere decir que esta persona te esté mintiendo. Y es algo súper importante que tenemos que decirle a los jueces de mayor edad, porque este es un criterio que es un criterio neurotípico que elimina a la neurodiversidad, y es importante reconocerlo. No porque no se exprese emocionalmente y solo hable literalmente. Muchas personas con autismo tienen algo que se llama habla robotizada. No quiere decir que no haya emoción, solo que no sabe cómo expresar sus emociones. Y muchas personas con autismo se van a tomar mucho tiempo para responder a la pregunta. Y eso no quiere decir que estén mintiendo o que estén fabricando una respuesta, sino que estas personas van a necesitar un espacio de abstracción mucho más profunda para poder entender lo que están diciendo. Cuando nosotros tenemos un enfoque neurodiverso, podemos entender que en el Ecuador primero no solo hay autismo, hay trastorno por deficiencia de atención, hay bipolaridad, hay discapacidad intelectual, hay un montón de síndromes, ¿sí? Se dice que 6 de cada 10 personas en el Ecuador son neurodivergentes. Solo 4 son neurotípicos, es decir, normales. 4. Y 6 son neurodivergentes. Imagínense, en nuestras cárceles hubo un estudio súper interesante, que en nuestras cárceles están pobladas de personas con trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad, con TDAH, no diagnosticados, no tratados, no atendidos, que debutan luego con un trastorno de la personalidad antisocial. Pero si nosotros prevendríamos en la infancia, muchas de las cárceles no estarían repletas de personas con trastornos mentales. ¿Sí? Continuemos. El estándar de la prueba es la evaluación clínica especializada. Si usted sospecha que esta persona tiene autismo, usted tiene la obligación de solicitar una evaluación neuropsicológica en su peritaje. ¿Y qué debe tener? A2, 2, ADI, escala de Wechsler y una escala que se llama Vineland. Estas 4 cosas es lo que usted debe solicitar de forma obligatoria cuando usted sospeche que la persona tiene autismo. Esto le va a servir para poder realizar un diagnóstico más preciso y para juzgar con equidad y justicia. Entonces, cuando usted haga esto, va a tener no solo una simple entrevista judicial insuficiente, sino un informe estandarizado que le permita comprender qué está tratando, a quién está tratando, cómo debe comunicarse con esta persona y por qué esta angustia que a veces sienten porque no responden rápido, porque no me ve a los ojos o porque quiere deambular y quiere pararse y se mueve de la silla por todo lado. No es simplemente porque está mintiendo, sino porque probablemente tenga autismo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Un protocolo de equidad va a requerir una buena práctica judicial, ¿no? Y una buena práctica judicial debe tener accesibilidad lingüística. ¿Qué quiere decir eso? Que es el uso exclusivo del lenguaje claro, directo y concreto. A una persona con autismo no le puede poner 3 órdenes al mismo tiempo. Describa e identifique todas las características del hecho y el culpable. Tiene 5 segundos para responder. No funciona de esta forma. Eliminación de ambigüedades. Muchos abogados, cuando intentan defender, utilizan algo que se llama metáforas abstractas, dobles negaciones, sarcasmos. La persona con autismo no va a entender eso. Y usted tiene que ser cauteloso en negarle al abogado esa parte.
porque ni metáforas, ni dobles sentidos, ni dobles negaciones, ni sarcasmos son válidas en personas con autismo. También cómo usted va a gestionar el tiempo, es decir, permítale a la persona con autismo tener un tiempo más prolongado para un procesamiento cognitivo antes de exigir una respuesta. Y eso también funciona si su esposo es autista. No espere que su esposo le responda en 5 segundos, tiene que pensarlo. Y procesarlo quiere decir evitar una bronca en casa. También debe tener una garantía pericial, que es la presencia obligatoria de un perito especializado en neurodiversidad durante las audiencias o las entrevistas, porque solo así usted va a tener a una persona especializada que le pueda guiar dentro del proceso y va a realizar adaptaciones razonables y ajustes al entorno físico. Probablemente muchas personas con autismo no toleren mucha luz o muchos ruidos o gritos y podrían colapsar. Entonces nosotros debemos tener un ambiente muy tranquilo y muy calmo para poder tener una testificación de esta persona. Continúe, por favor. Entonces, evaluar a una persona con autismo bajo criterios neurotípicos no es justicia, es un sesgo. Y ese sesgo es el que nosotros debemos evitar y donde debemos sustentarnos primero en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Constitución del Ecuador, y también nos vamos a entender como esto, ¿no? Como el mandato de la neurodiversidad. Nosotros tenemos el derecho a una sociedad amplia, neurodiversa, que trate a las personas en equidad y justicia, pero además que pueda incluir conceptos realmente necesarios dentro del proceso, para que en realidad la justicia se dé como debe darse. Y yo sé que muchos de ustedes podrán pensar, los autistas son los raros, pero lo cierto es que no somos raros, somos neurodiversos, y que en el Ecuador somos 6 de cada 10. Muchísimas gracias. Excelente.